Esa noche descubrí que el hombre con el que había dormido durante 26 años guardaba un sobre cerrado dentro de una caja metálica que yo nunca había visto, escondida detrás de los libros viejos de su padre. Lo vi bajar a la cocina pasada la medianoche, moverse despacio, como quien no quiere despertar a nadie, y esconder ese sobre junto a un teléfono pequeño que no era el suyo. No dije nada. Apagué la luz de mi mesita y me quedé quieta, escuchando sus pasos, preguntándome quién era en realidad el hombre que dormía a mi lado. Antes de seguir contándoles lo que pasó, quiero preguntarles algo. ¿Desde qué ciudad o país me están escuchando hoy? A mí me da mucha alegría saber quién está del otro lado, así que si tienen un minuto, cuéntenme en los comentarios de dónde nos acompañan. Ahora sí, sigamos con la historia, porque lo que descubrí esa noche fue apenas el comienzo de algo mucho más grande. Me llamo Adriana Ferreira, tengo 54 años y trabajo como contadora en una cooperativa agrícola desde hace más de 20. Vivo en un pueblo rodeado de montañas, donde todos se conocen, donde las noticias corren más rápido que el agua del río que cruza la plaza. Estoy casada con Rogelio Duarte, un hombre callado, trabajador, que heredó junto a su hermana una finca cafetera que perteneció a su padre. Durante años pensé que conocía cada rincón de su carácter, cada gesto, cada silencio. Me equivoqué. Todo empezó una semana antes de esa noche en la cocina. Rogelio había cambiado, no de golpe, sino de a poco, como quien empieza a alejarse sin decir hacia dónde va. Dejó de contarme los detalles de su día, salía más temprano de lo habitual y regresaba oliendo cigarro, aunque él nunca había fumado. Recibía llamadas que cortaba apenas yo entraba a la habitación. Al principio pensé que eran problemas del trabajo, algo con la cosecha, algo con los precios del café que tanto lo preocupaban desde hacía meses. Pero había algo en su mirada, una tensión nueva que no encajaba con simples preocupaciones de trabajo. La primera señal clara llegó un martes por la tarde. Yo había salido antes de la oficina porque me dolía la cabeza, y al llegar a la casa encontré su camioneta estacionada de una manera extraña, como si la hubiera dejado a medio camino de entrar al garaje. Adentro, Rogelio hablaba por teléfono en voz baja, de espaldas a la puerta. Alcancé a escuchar apenas una frase. No puedo decirle nada todavía, tiene que ser después de la reunión con Teresa. Cuando notó que yo estaba ahí, colgó de inmediato y me sonrió como si nada hubiera pasado. Teresa es la hermana de Rogelio, 2 años menor que él, viuda desde hace tiempo, dueña de la otra mitad de la finca que dejó su padre. Entre ella y Rogelio siempre hubo una relación cordial pero distante, marcada por viejas diferencias sobre cómo administrar la tierra. Que su nombre apareciera en una conversación secreta no me tranquilizó en absoluto. Esa noche le pregunté directamente con quién hablaba. Me dijo que era un proveedor de fertilizantes, que no tenía importancia. Lo dijo mirando hacia otro lado, algo que él nunca hacía cuando mentía, porque Rogelio jamás había sido bueno mintiendo. Esa misma incomodidad en su voz fue la que despertó en mí la necesidad de prestar atención a cada detalle, sin decir una palabra más, sin acusarlo, solo observando. Los días siguientes confirmaron que algo se movía debajo de la superficie de nuestra vida cotidiana. Rogelio empezó a guardar documentos en una carpeta que llevaba consigo a todas partes, incluso al baño. Una tarde, mientras él dormía la siesta después del almuerzo, me atreví a abrir con cuidado el cajón donde solía dejar sus papeles del banco. Encontré recibos de retiros de dinero que no reconocía, sumas considerables, hechas en un banco de la ciudad vecina donde nosotros no teníamos cuenta. También había un papel con un nombre escrito a mano, Ernesto Salcedo, notario. Ese nombre no me decía nada en ese momento, pero lo anoté en mi memoria como quien guarda una pieza de un rompecabezas sin saber todavía qué imagen está formando. Decidí no confrontarlo de inmediato. Sabía que si Rogelio sentía que yo sospechaba, se cerraría todavía más, y yo necesitaba entender antes de actuar. Así que empecé a moverme con cautela, hablando con las personas correctas, buscando pequeñas piezas de información sin levantar sospechas. La primera persona con la que hablé fue Marta, mi amiga de la infancia, con quien había perdido contacto después de que ella se mudara a la capital hace más de 15 años. Volvimos a encontrarnos por casualidad en el mercado del pueblo, donde ella había regresado para cuidar a su madre enferma. Ver su cara después de tanto tiempo me devolvió una sensación de calma que hacía mucho no sentía. Marta trabajaba en un despacho legal en la ciudad
y aunque al principio solo hablamos de recuerdos y de nuestras vidas, terminé contándole, casi sin darme cuenta, mis sospechas sobre Rogelio. Ella me escuchó con atención, sin juzgar, y me dijo algo que se me quedó grabado. Adriana, antes de imaginar lo peor, averigua los hechos. La mente inventa historias mucho más dolorosas que la realidad, pero también mucho más simples de lo que en verdad está pasando. Me ofreció ayudarme a revisar los registros públicos de propiedades si en algún momento lo necesitaba, ya que en su trabajo tenía acceso a ese tipo de información. Acepté, sin saber todavía cuánto la necesitaría. Mientras tanto, en la casa la tensión seguía creciendo. Una noche, mientras cenábamos, sonó el teléfono de Rogelio. Él lo silenció de inmediato, pero alcancé a ver el nombre en la pantalla, Sebastián. Nuestro sobrino, hijo de Teresa, un muchacho de 32 años que trabajaba llevando las cuentas de la finca desde que su madre había empezado a tener problemas de salud. Sebastián siempre había sido cercano a nosotros, el tipo de sobrino que uno quiere como si fuera un hijo. Que su nombre apareciera envuelto en el mismo silencio que rodeaba a Rogelio me generó una inquietud distinta, más profunda. Al día siguiente aproveché que Rogelio había salido a la finca para visitar a Teresa. Quería hablar con ella directamente, aunque no sabía todavía qué preguntarle exactamente. La encontré sentada en el corredor de su casa, con las manos apoyadas sobre un bastón que había empezado a usar después de una caída el año anterior. Hablamos de cosas sin importancia durante un rato, hasta que finalmente me atreví a mencionar que había notado a Rogelio extraño los últimos días. Teresa bajó la mirada antes de responder. Todos estamos raros, Adriana. Hay cosas de la finca que se están complicando, y tu esposo cree que puede resolverlas solo, como siempre. No quiso decir más. Cuando insistí, cambió de tema con una habilidad que me hizo pensar que no era la primera vez que evitaba una conversación incómoda con alguien de la familia. Esa noche, cuando Rogelio regresó, decidí observarlo con más atención que nunca. Fue entonces cuando lo vi bajar a la cocina después de la medianoche y esconder aquel sobre y aquel teléfono pequeño detrás de los libros de su padre, la escena con la que comencé a contarles esta historia. Al día siguiente, apenas él salió hacia la finca, fui directo a esa estantería. Mis manos temblaban mientras movía los libros con cuidado para no dejar rastro. Encontré la caja metálica, más pesada de lo que esperaba. Adentro había un teléfono viejo, de esos que ya casi nadie usa, con la batería cargada. No tuve tiempo de revisarlo con calma porque escuché el motor de la camioneta acercándose antes de lo previsto. Guardé todo exactamente como estaba. Cerré la caja, acomodé los libros y salí de la habitación con el corazón golpeándome el pecho. Cuando Rogelio entró, me encontró sirviendo café en la cocina, como si nada hubiera pasado. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo tenía un poco de dolor de cabeza. Él me miró unos segundos de más, como si dudara de mi respuesta, y luego siguió con lo suyo. Esa tarde llamé a Marta. Le conté lo del teléfono, lo del sobre, lo del nombre del notario, lo de las llamadas con Sebastián. Ella se quedó en silencio un momento y después me dijo que investigaría el nombre de Ernesto Salcedo en los registros de la ciudad. No tardó ni 2 días en llamarme con una información que cambió por completo la dirección de mis sospechas. Ernesto Salcedo no era un notario cualquiera. Su nombre aparecía vinculado a varias transacciones de tierras en la región, la mayoría de ellas relacionadas con una empresa llamada Constructora Valle Hondo, dedicada a comprar propiedades rurales para proyectos de urbanización. Marta me explicó que esa empresa tenía fama de presionar a los propietarios con métodos poco claros, rumores de deudas inventadas, amenazas disfrazadas de advertencias legales, ofertas que parecían generosas pero escondían letras pequeñas perjudiciales. Sentí un frío recorrerme la espalda. Si Rogelio estaba en contacto con ese notario, ¿significaba que estaba negociando la venta de la finca sin decirme nada? ¿Sin decirle nada a Teresa? La finca no era solo tierra, era la herencia del padre de Rogelio, el lugar donde habían crecido él y su hermana, el terreno que sostenía a varias familias que trabajaban como jornaleros desde hacía generaciones. Pensar que mi esposo pudiera estar negociando su venta a escondidas me pareció por un instante una traición más grande que cualquier infidelidad que hubiera podido imaginar. Decidí que ya no podía quedarme solo observando. Necesitaba respuestas directas,
aunque tuviera que arriesgarme a que Rogelio se diera cuenta de que yo sabía más de lo que debía. Esa noche, después de la cena, le pregunté sin rodeos si tenía algo que ver con la constructora Valle Hondo. Su reacción no fue la que esperaba. No se puso nervioso ni intentó negar nada de inmediato. Se quedó mirándome fijamente, con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido al alivio, como si hubiera esperado esa pregunta desde hacía tiempo y no supiera cómo iniciar la conversación él mismo. «¿Cómo sabes ese nombre?», me preguntó, con la voz más baja de lo normal. Le confesé que había encontrado el papel con el nombre del notario, que había notado sus llamadas extrañas, que había visto el sobre y el teléfono escondidos detrás de los libros de su padre. Esperaba que se enojara por haber revisado sus cosas, pero en cambio se pasó las manos por la cara y soltó un suspiro largo, como quien deja caer un peso que ha cargado durante semanas. «No es lo que estás pensando», me dijo. «No estoy vendiendo la finca, estoy intentando evitar que alguien más la venda sin que nosotros lo sepamos». Al principio no entendí sus palabras. Me explicó, con frases entrecortadas, que meses atrás había recibido una llamada de un abogado que decía representar a la constructora Valle Hondo, informándole que existía una deuda antigua sobre parte de las tierras, contraída supuestamente por el padre de Rogelio muchos años atrás, y que si la familia no la resolvía pronto, la empresa tenía derecho a quedarse con una porción considerable del terreno como pago. Rogelio, desconfiado desde el principio, había empezado a investigar por su cuenta, sin decirnos nada a Teresa ni a mí, porque no quería alarmarnos hasta tener pruebas claras de si la deuda era real o una maniobra para presionarlos. El teléfono escondido, me explicó, era un aparato que había comprado para comunicarse exclusivamente con el notario Salcedo, a quien un conocido de la ciudad le había recomendado como alguien capaz de verificar la autenticidad de los documentos que la constructora había presentado. No quería usar su teléfono habitual, porque temía, quizás de forma exagerada, que alguien pudiera enterarse de que estaba investigando antes de tiempo. El dinero retirado del banco era para pagar los honorarios de ese notario y de un abogado que había contratado en secreto. «¿Y por qué no me dijiste nada?», le pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y de dolor. Alivio porque no había una traición romántica, dolor porque durante días había cargado sola con un peso de sospechas que él podría haberme evitado con una sola conversación sincera. «Porque no quería preocuparte sin estar seguro», me respondió, «y porque, para ser honesto, no sabía cómo explicarte algo que ni yo mismo entendía todavía». Le creí, pero no del todo. Había algo en su historia que no cerraba completamente. Si solo estaba investigando una posible estafa, ¿por qué la mención del nombre de Teresa en aquella llamada telefónica sonaba tan cargada de tensión? ¿Por qué Sebastián estaba metido en medio de todo esto? Le pregunté directamente por su sobrino. Rogelio dudó antes de responder, y esa duda fue suficiente para que yo entendiera que ahí había algo más que él todavía no quería contarme del todo. «Sebastián me ha estado ayudando a reunir información sobre las cuentas de la finca», dijo finalmente. «Pero también he notado cosas raras en él últimamente. Preguntas que no debería estar haciendo, interés en detalles que no le corresponden». Ese comentario se quedó flotando entre nosotros el resto de la noche. No hablamos más del tema, pero yo sabía que la historia estaba lejos de terminar. Al día siguiente decidí visitar a Marta en la ciudad para pedirle ayuda más concreta. Ella trabajaba en un despacho que manejaba temas de tierras y herencias, y aunque no podía involucrarse directamente en nuestro caso por conflicto de intereses, se ofreció a orientarme sobre qué documentos debía revisar y qué preguntas debía hacerle al notario Salcedo si llegaba a encontrarme con él. Esa conversación con Marta terminó siendo mucho más que una consulta legal. Hablamos de nuestras vidas, de los años perdidos, de cómo ella había enfrentado su propio divorcio hace una década, un proceso doloroso del que salió más fuerte, según decía, gracias a que aprendió a no callar sus sospechas ni sus miedos. «El silencio protege a quien miente, Adriana, no a quien busca la verdad», me dijo antes de despedirnos. Esa frase se me quedó grabada durante los días siguientes. De regreso al pueblo, decidí buscar al notario Ernesto Salcedo directamente. Encontré su oficina en una calle tranquila cerca de la plaza principal, un lugar pequeño, ordenado, con estantes llenos de carpetas antiguas.
Cuando le dije que era la esposa de Rogelio Duarte, su expresión cambió de inmediato, pasando de la cortesía profesional a una atención mucho más cuidadosa. Su esposo me contrató para revisar unos documentos, me confirmó, sin entrar en muchos detalles al principio. Le expliqué que quería entender mejor la situación, ya que me sentía completamente al margen de algo que afectaba directamente a mi familia. Después de pensarlo un momento, aceptó compartir conmigo parte de lo que había descubierto, aclarando que ciertos detalles debía guardarlos hasta confirmar su veracidad. Según Salcedo, la supuesta deuda que la constructora Valle Hondo alegaba tener sobre las tierras de la familia Duarte se basaba en un documento fechado hace más de 30 años, presuntamente firmado por el padre de Rogelio. Sin embargo, al comparar la firma con otros documentos oficiales de la época, Salcedo había encontrado diferencias sospechosas. Además, el sello notarial utilizado en ese supuesto documento correspondía a un notario que, según los registros, había fallecido 2 años antes de la fecha en que el documento decía haberse firmado. Esto parece una falsificación, me dijo Salcedo, pero todavía necesito confirmar algunos puntos antes de asegurarlo con total certeza. Este tipo de maniobras no es nueva para esta constructora. Ya han intentado algo similar con otras familias de la región, aprovechando terrenos con papeles antiguos y dueños que no siempre revisan cada detalle de su documentación. Salí de esa oficina con una mezcla de alivio y de rabia. Alivio porque empezaba a entender que la amenaza real no venía de dentro de nuestra familia, sino de afuera, de una empresa dispuesta a mentir para apropiarse de tierras que no le pertenecían. Rabia porque alguien había decidido aprovecharse de la memoria de un hombre ya fallecido y de la vulnerabilidad de una familia que confiaba en la buena fe de los documentos oficiales. Pero todavía quedaba una pregunta sin responder. ¿Cómo se había enterado la constructora de detalles tan específicos sobre la historia de la finca, sobre los nombres correctos, sobre las fechas que hacían parecer creíble el documento falso? Alguien tenía que haberles dado esa información desde dentro. Esa noche no pude dormir. Repasé una y otra vez cada conversación reciente con Sebastián, cada visita suya a la casa, cada comentario que en su momento me pareció inocente. Recordé que, hacía apenas un mes, él había preguntado con mucho interés sobre los límites exactos de la finca, sobre los documentos antiguos que guardaba su abuelo, sobre si existían planos originales de la propiedad. En ese momento pensé que era simple curiosidad de alguien que ayudaba con las cuentas familiares. Ahora esa curiosidad me parecía otra cosa. Al día siguiente le conté a Rogelio lo que había descubierto en la oficina del notario. Su rostro se puso serio, más serio de lo que lo había visto en mucho tiempo. Si esto es una falsificación, dijo, alguien cercano tuvo que dar información precisa para armarla. No cualquiera conoce esos detalles. Decidimos, sin decírselo a nadie más, observar con más atención el comportamiento de Sebastián. No queríamos acusarlo sin pruebas, porque además de ser el hijo de Teresa, era alguien a quien ambos habíamos querido como parte cercana de la familia durante años. Pero la sospecha, una vez sembrada, es difícil de arrancar. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa. Sebastián seguía viniendo a la finca, ayudando con las cuentas, comportándose con la misma naturalidad de siempre. Sin embargo, Rogelio notó algo que antes había pasado por alto. Cada vez que hablaban de la situación con la constructora, Sebastián se apresuraba a ofrecer información, a sugerir soluciones, a insistir en que resolvieran todo rápido, incluso proponiendo en más de una ocasión que quizás era mejor negociar una venta parcial para evitar problemas legales mayores. Esa insistencia, que antes parecía preocupación genuina, ahora sonaba distinta. Una tarde, mientras Rogelio conversaba con Sebastián en la oficina de la finca, yo estaba en el cuarto contiguo revisando unas facturas sin que ellos supieran que podía escuchar parte de la conversación a través de la pared delgada que separaba ambos espacios. No pude oír todo, apenas fragmentos, pero uno de ellos me heló la sangre. Sebastián decía: si no cerramos esto antes de fin de mes, ellos van a subir la presión, y tú sabes que no les conviene esperar más. Rogelio le respondió algo que no alcancé a distinguir, y después Sebastián agregó: yo solo trato de que esto no se complique más de lo necesario para todos. ¿Ellos? ¿Quiénes eran ellos? La forma en que Sebastián hablaba,
como si conociera de primera mano los tiempos y las intenciones de la constructora, no encajaba con alguien que simplemente ayudaba a la familia a resolver un problema externo. Cuando se lo conté a Rogelio esa noche, después de que Sebastián se hubiera marchado, su expresión cambió por completo. Yo nunca le dije nada sobre plazos ni presiones específicas, me confesó. Esa información solo la tenemos Salcedo, el abogado que contraté, y yo. La conclusión era inevitable, aunque dolorosa. Sebastián tenía contacto directo con alguien de la constructora Vallehondo y probablemente había sido la fuente de la información que permitió falsificar aquel documento antiguo. Necesitábamos pruebas antes de confrontarlo, porque una acusación sin fundamento podría destruir para siempre la relación familiar sin resolver realmente el problema de fondo. Volví a llamar a Marta, quien me sugirió revisar los movimientos bancarios de Sebastián si teníamos alguna forma legal de acceder a esa información, o al menos buscar coincidencias entre sus gastos recientes y algún posible pago recibido de la constructora. Fue Teresa, sin saberlo, quien nos dio la pista definitiva. Unos días después, mientras visitábamos su casa para hablar de otro tema, mencionó casi de pasada que Sebastián había comprado una camioneta nueva el mes anterior, algo que a ella le había sorprendido porque su sueldo como administrador de las cuentas de la finca no alcanzaba para un gasto así. Le pregunté de dónde había sacado el dinero, nos contó Teresa, y me dijo que era un préstamo de un amigo. No insistí más, pero la verdad es que me quedé con la duda. Ese comentario, aparentemente insignificante, terminó de confirmar nuestras sospechas. Rogelio decidió que era momento de actuar, pero de una forma inteligente, sin exponer todavía todas las cartas. Le pidió a Sebastián que lo acompañara a una reunión con el notario Salcedo, con el pretexto de revisar juntos los documentos de la finca para acelerar la resolución del problema. Lo que Sebastián no sabía era que Salcedo, ya al tanto de nuestras sospechas, había preparado una serie de preguntas diseñadas para poner a prueba qué tanto sabía realmente sobre los detalles internos de la falsificación. La reunión se llevó a cabo un jueves por la tarde en la oficina de Salcedo. Yo esperé en la casa, con los nervios destrozados, esperando noticias. Cuando Rogelio regresó, varias horas después, su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y decisión que pocas veces la había visto. Sebastián se puso nervioso apenas Salcedo mencionó el nombre del notario fallecido, cuya firma habían falsificado, me contó. Intentó disimular, pero cuando Salcedo le preguntó directamente cómo era posible que conociera detalles tan específicos sobre los límites originales de la finca que solo aparecían en documentos guardados en la casa de mi padre, se quedó sin palabras. Ante la presión, Sebastián terminó confesando, aunque de forma parcial y llena de justificaciones. Nos contó que meses atrás, un representante de la constructora Vallehondo lo había contactado ofreciéndole una comisión considerable si le facilitaba información sobre la finca, planos antiguos, nombres de familiares, fechas importantes, cualquier detalle que ayudara a construir un caso legal creíble para presionar a la familia a vender. Sebastián, atravesando problemas económicos que nunca nos había mencionado, aceptó, convenciéndose a sí mismo de que solo estaba dando información general, sin imaginar, según decía, que la usarían para falsificar documentos. Esa confesión, aunque aliviaba parte del misterio, abrió una herida nueva y profunda dentro de la familia. Teresa, al enterarse, no pudo contener el llanto ni la rabia. Organizamos una reunión familiar el fin de semana siguiente, en la casa de Teresa, para hablar de frente sobre lo ocurrido y decidir qué hacer. La reunión comenzó con calma, pero pronto se llenó de reproches. Teresa, con la voz quebrada, le preguntó a su hijo cómo había sido capaz de poner en riesgo la herencia de su propio abuelo por dinero. Sebastián, a la defensiva, intentó explicar sus problemas económicos. Mencionó deudas que había ocultado durante meses, relacionadas con un negocio fallido que había intentado montar por su cuenta, y terminó levantando la voz, algo que nunca antes la había visto hacer frente a su madre. Ustedes tienen la finca, tienen la tranquilidad, tienen todo resuelto. Yo llevo años cargando con problemas que nadie se molesta en preguntar, gritó, golpeando la mesa con la mano, antes de darse cuenta de lo que decía y quedarse en silencio, avergonzado. Ese estallido, breve pero intenso, dejó a todos en la sala sin palabras durante varios segundos. Fue Rogelio quien rompió el silencio, con una calma que a mí me sorprendió después de todo lo vivido esas semanas. Nadie está diciendo que tus problemas no importan, le dijo su sobrino,
pero lo que hiciste puso en riesgo la vida de decenas de familias que dependen de esta tierra para trabajar. Eso no se soluciona con excusas. La reunión terminó sin resolver del todo la tensión familiar, pero con un acuerdo claro. Sebastián debía colaborar completamente con el notario Salcedo y con el abogado contratado por Rogelio para desmontar legalmente la falsificación, entregando toda la información sobre sus contactos dentro de la constructora Valle Hondo, como forma de reparar, aunque fuera parcialmente, el daño causado. Mientras se avanzaba en ese proceso legal, ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. Revisando viejas cajas en la casa de Teresa, en busca de documentos originales que ayudaran a probar la propiedad legítima de la finca, encontramos una carta escrita a mano por el padre de Rogelio y Teresa, fechada más de 20 años atrás, guardada dentro de una Biblia familiar. En esa carta, el padre explicaba que décadas antes había recibido ayuda económica de un vecino para poder comprar una parte adicional de la finca, ayuda que nunca había podido devolver completamente antes de que ese vecino falleciera. La carta mencionaba que sentía una deuda moral, no legal, hacia la familia de ese vecino y expresaba su deseo de que algún día, si la situación económica de sus hijos lo permitía, encontraran la manera de reconocer ese gesto, aunque fuera de forma simbólica. Leer esa carta cambió el ánimo de toda la familia. No solo aclaraba que no existía ninguna deuda legal real que respaldara las intenciones de la constructora Valle Hondo, sino que revelaba un capítulo humano de la historia familiar que nadie conocía, la generosidad de un vecino olvidado, la gratitud silenciosa de un padre que nunca encontró el momento adecuado para saldar esa deuda emocional. Teresa, con lágrimas en los ojos, reconoció el apellido mencionado en la carta. Recordó que los descendientes de ese vecino todavía vivían en el pueblo, en condiciones bastante más humildes que las nuestras. Decidimos como familia que una vez resuelto el problema legal con la constructora, buscaríamos la forma de honrar aquel gesto olvidado, tal vez ayudando económicamente a esa familia o reconociendo públicamente su aporte en la historia de la finca. El proceso legal avanzó con la colaboración forzada pero efectiva de Sebastián. Gracias a la información que aportó, el abogado contratado por Rogelio logró reunir pruebas suficientes para presentar una denuncia formal contra la constructora Valle Hondo por falsificación de documentos y por intento de fraude inmobiliario. El notario que supuestamente había firmado el documento falso llevaba en efecto 2 años fallecido para la fecha indicada, un error que la constructora no había previsto y que terminó siendo la prueba definitiva de su maniobra. La empresa, al verse expuesta legalmente, prefirió retirar sus reclamos antes de enfrentar un proceso penal que podría afectar otros negocios similares que mantenían en la región. La finca quedó completamente a salvo y las familias de jornaleros que trabajaban la tierra pudieron continuar con su vida sin la amenaza que había estado flotando sobre todos nosotros durante semanas sin que la mayoría lo supiera. En cuanto a Sebastián, la familia decidió no denunciarlo penalmente, considerando que su colaboración había sido decisiva para resolver el problema, pero sí se estableció una distancia clara. Dejó de administrar las cuentas de la finca y aunque con el tiempo las reuniones familiares volvieron a incluirlo, la confianza plena que antes existía tardó mucho en reconstruirse y en algunos aspectos nunca volvió a ser exactamente igual. Con Rogelio las cosas fueron distintas. Entendí que su silencio inicial no había nacido de un deseo de engañarme, sino del miedo genuino de alarmar a la familia con sospechas que todavía no podía confirmar. Sin embargo, también hablamos con franqueza sobre lo que ese silencio me había hecho sentir, las noches de insomnio, la sospecha de una traición que no existía, el peso de investigar sola, sin saber en quién confiar. Él reconoció que debió contarme desde el principio, que el miedo a preocuparme terminó generando exactamente el tipo de distancia y desconfianza que había querido evitar. La próxima vez que algo te preocupe de esta manera, le dije, prefiero enfrentar la verdad contigo desde el primer día, aunque duela, en lugar de descubrir las cosas a medias y quedarme sola con mis propias conclusiones. Él estuvo de acuerdo y desde entonces establecimos algo que hasta ese momento habíamos dado por sentado sin nunca decirlo en voz alta, que ningún problema, por grande o vergonzoso que pareciera, valía la pena ocultarlo al punto de poner en riesgo la confianza entre nosotros.
Pasaron algunas semanas antes de que la vida en la casa recuperara un ritmo parecido a la normalidad. Durante ese tiempo, mi amistad con Marta se fortaleció de una manera que no esperaba. Ya no hablábamos solo de documentos legales o de estrategias para enfrentar a la constructora, sino de nuestras propias vidas, de los años que habíamos perdido de contacto, de las decisiones que cada una había tomado y que nos habían llevado por caminos distintos. Empezamos a vernos cada semana, a veces solo para tomar un café en la plaza del pueblo, recuperando una cercanía que parecía haberse quedado congelada en el tiempo desde que éramos jóvenes. Un día, mientras caminábamos cerca del río, le pregunté a Marta por qué, en tantos años, nunca había intentado buscarme. Se quedó callada un momento antes de responder. Después de mi divorcio, me dijo, me alejé de casi todo lo que me recordaba mi vida anterior. No fue nada personal contra ti, fue más bien una manera de protegerme, aunque ahora entiendo que también me alejó de personas que me hacían bien, como tú. Esa conversación selló una amistad que con el tiempo se convirtió en uno de los apoyos más importantes de mi vida, incluso más allá de todo lo que había pasado con la finca. En cuanto a la carta encontrada en la Biblia de la familia, decidimos investigar con más calma quiénes eran los descendientes del vecino mencionado. Con la ayuda de algunas personas mayores del pueblo, que todavía recordaban historias de generaciones pasadas, logramos ubicar a una mujer llamada Rosaura, nieta de aquel vecino, que vivía con su esposo en una casa modesta a las afueras del pueblo, dedicándose a la costura para completar los ingresos familiares. Cuando Rogelio y Teresa la visitaron para contarles sobre la carta de su abuelo, Rosaura se sorprendió profundamente. No conocía los detalles exactos de aquella vieja ayuda económica entre las dos familias, aunque había escuchado de manera vaga que su abuelo había tenido una buena relación con los antiguos dueños de la finca vecina. Escuchar la historia completa y sentir que después de tantos años alguien reconocía el gesto de su abuelo la conmovió hasta las lágrimas. La familia decidió, como forma de honrar aquella deuda moral, ofrecerle a Rosaura una parte del terreno lindante con su casa, que llevaba años sin uso dentro de la finca, además de ayudarla a conseguir mejores condiciones para vender sus trabajos de costura a través de contactos que Teresa tenía en la ciudad. No se trataba de resolver una deuda económica formal, que legalmente no existía, sino de cerrar un ciclo de gratitud que había quedado pendiente durante 2 generaciones. Ese gesto, aunque pequeño en comparación con todo lo vivido durante esas semanas, terminó siendo el momento que más me hizo reflexionar sobre lo ocurrido. Habíamos empezado esta historia rodeados de sospechas, silencios y desconfianza, y terminamos descubriendo, en medio de todo el conflicto, un episodio olvidado de generosidad que nadie recordaba y que ahora, gracias a la crisis que atravesamos, finalmente encontraba su cierre. Rogelio y yo hablamos mucho, en esas semanas posteriores, sobre lo cerca que estuvimos de dejar que la desconfianza destruyera algo construido durante más de 2 décadas de matrimonio. Si no hubieras dicho nada esa noche, le dije una vez, si simplemente hubiera guardado mis sospechas para mí, probablemente hoy estaríamos viviendo bajo el mismo techo como 2 extraños. Él estuvo de acuerdo, y desde entonces adoptamos la costumbre de hablar abiertamente incluso de los temas más incómodos, entendiendo que el silencio, aunque parezca proteger a quien lo guarda, casi siempre termina lastimando más a quien lo recibe después, cuando la verdad finalmente sale a la luz. Con Teresa, la relación también cambió, volviéndose más cercana de lo que había sido en años anteriores. La crisis compartida, paradójicamente, terminó uniendo a la familia de una manera que la comodidad y la rutina nunca habían logrado. Empezamos a organizar almuerzos familiares los domingos, algo que antes ocurría solo en ocasiones especiales, y esos encuentros se convirtieron en un espacio donde, poco a poco, todos aprendimos a hablar con más honestidad sobre nuestras preocupaciones, en lugar de guardarlas hasta que se convirtieran en secretos peligrosos. En cuanto a Sebastián, el camino de reconciliación fue más lento. Durante meses, las reuniones familiares donde él estaba presente conservaron una tensión silenciosa, miradas evitadas, conversaciones más cortas de lo habitual. Con el tiempo, sin embargo, y después de que pagara poco a poco las deudas que lo habían llevado a cometer aquel error, empezó a reconstruir, aunque de manera parcial, la confianza que había perdido. Nunca volvió a administrar las cuentas de la finca, pero sí retomó, con mucho más cuidado de nuestra parte,
su lugar dentro de la familia. Justo cuando pensábamos que lo más difícil ya había quedado atrás, recibimos una llamada que nos recordó que estos procesos legales rara vez terminan de un día para otro. Era un miércoles por la noche, estábamos cenando en familia para celebrar el cumpleaños de Teresa, cuando el teléfono de Rogelio sonó con el número del abogado que llevaba nuestro caso. La expresión de mi esposo cambió al instante, y todos en la mesa guardamos silencio, esperando noticias. El abogado informaba que la constructora Vallehondo, antes de retirar completamente sus reclamos, había presentado una última maniobra. Alegaban que existía un segundo documento, esta vez relacionado con un supuesto permiso de construcción que el padre de Rogelio habría firmado décadas atrás, autorizando el paso de una futura vía a través de parte de la finca, lo cual, según ellos, les daría derecho a una servidumbre permanente sobre el terreno, incluso sin la propiedad completa. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre la celebración. Teresa, visiblemente afectada, se preguntó en voz alta ¿hasta cuándo tendríamos que seguir peleando por algo que legítimamente nos pertenecía? Rogelio, sin embargo, mantuvo la calma que había aprendido a sostener durante todo el proceso. Si es otra falsificación, dijo, Salcedo la va a encontrar tan rápido como encontró la anterior. Ya sabemos cómo trabajan y ya no nos toman por sorpresa. Al día siguiente, Salcedo confirmó nuestras sospechas. El supuesto documento sobre la servidumbre presentaba inconsistencias similares a las del primero, incluyendo referencias a un tipo de trámite administrativo que ni siquiera existía en la época en que supuestamente se había firmado. La constructora, al ver que su segunda maniobra también quedaba expuesta con facilidad, finalmente desistió por completo de cualquier reclamo sobre la finca y el caso se cerró de manera definitiva unas semanas después, con la empresa obligada incluso a pagar una compensación simbólica por los gastos legales que la familia había tenido que asumir. Ese cierre definitivo trajo una sensación de alivio que ninguno de nosotros supo expresar completamente con palabras. Recuerdo esa noche, después de la confirmación final del abogado, sentados Rogelio y yo en el corredor de la casa, mirando hacia las montañas que rodeaban el pueblo, en silencio, simplemente agradecidos de que todo hubiera terminado sin que la familia se rompiera en el proceso. «Hay algo que todavía no te he contado del todo», me dijo Rogelio esa noche, con un tono distinto, más vulnerable de lo habitual. Sentí que el corazón se me aceleraba, temiendo que después de todo lo vivido todavía quedara alguna revelación pendiente. Me contó entonces que mucho antes de que empezara todo este conflicto con la constructora, él había estado atravesando una crisis personal relacionada con la muerte de su padre, ocurrida hacía ya varios años, pero cuyo duelo, según reconoció, nunca había cerrado completamente. Sentía que administrar la finca, mantenerla intacta, protegerla de cualquier amenaza, se había convertido para él en una manera silenciosa de seguir honrando la memoria de su padre, incluso si eso significaba, sin darse cuenta, aislarse emocionalmente de mí durante los momentos más difíciles. Esa confesión, aunque no cambiaba los hechos ya resueltos, me ayudó a entender con más profundidad por qué Rogelio había preferido cargar solo con tantas preocupaciones en lugar de compartirlas conmigo desde el principio. No se trataba solo de miedo a preocuparme, sino de una carga emocional heredada, ligada al duelo y a la responsabilidad de proteger algo que representaba la memoria de su padre. Entender eso no borró el dolor de las semanas de sospechas y desconfianza que había vivido, pero sí me ayudó a mirar toda la situación con más comprensión. Hablamos, en las semanas siguientes, sobre la importancia de procesar juntos ese tipo de cargas emocionales en lugar de guardarlas en silencio. Rogelio empezó, por primera vez en años, a hablar abiertamente sobre su padre, sobre los recuerdos que todavía le pesaban, sobre la culpa que sentía por no haber podido acompañarlo más en sus últimos años debido al trabajo en la finca. Ese proceso de apertura emocional terminó fortaleciendo nuestro matrimonio de una manera que ninguno de los dos hubiera anticipado antes de que comenzara toda esta historia. Con el paso de los meses, la vida en el pueblo volvió a su ritmo habitual. La finca siguió produciendo café, las familias de jornaleros continuaron trabajando la tierra sin la amenaza que había estado presente durante semanas sin que la mayoría lo supiera, y nuestra familia, aunque marcada por lo vivido, encontró una manera distinta de relacionarse, basada en una honestidad que antes dábamos por sentada sin practicarla realmente.
Rosaura, la nieta del vecino mencionado en la carta, se convirtió con el tiempo en una visita habitual en los almuerzos familiares de los domingos, integrándose de una manera natural a la vida del pueblo que compartíamos. Su historia, la de un gesto de generosidad olvidado durante 2 generaciones, quedó como un recordatorio constante de que las decisiones que tomamos, incluso las más pequeñas, pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que imaginamos en el momento. En cuanto a Sebastián, aunque la reconciliación completa tardó mucho más tiempo del que cualquiera hubiera querido, terminó siendo, con los años, un ejemplo dentro de la familia de que los errores graves pueden repararse, aunque nunca de manera instantánea ni sin esfuerzo constante. Aprendió, según nos confesó tiempo después, que ocultar sus problemas económicos por vergüenza había sido la raíz de todo lo ocurrido, y que si hubiera pedido ayuda a tiempo, en lugar de buscar soluciones desesperadas y equivocadas, se habría ahorrado a sí mismo y a toda la familia un sufrimiento innecesario. Con el tiempo, empecé a mirar hacia atrás toda esta experiencia y a entender con más claridad las distintas capas de lo que habíamos vivido como familia. Al principio, todo parecía apuntar hacia una traición personal, hacia la posibilidad de que el hombre con quien había compartido más de 2 décadas de vida escondiera un secreto capaz de romper nuestro matrimonio. Sin embargo, la verdad resultó ser más compleja, tejida por miedos heredados, silencios protectores malentendidos, decisiones desesperadas tomadas por necesidad económica y un episodio olvidado de gratitud que había esperado 2 generaciones para encontrar su cierre. Pienso muchas veces en lo cerca que estuvimos de que la desconfianza ganara la partida. Si yo hubiera decidido esa primera noche confrontar a Rogelio de manera agresiva en lugar de observar con calma antes de actuar, probablemente habríamos terminado en una discusión destructiva basada en suposiciones equivocadas. Si Rogelio hubiera seguido guardando silencio indefinidamente, la brecha entre nosotros se habría vuelto imposible de cerrar. Y si Teresa no hubiera mencionado casi de pasada el detalle de la camioneta nueva de Sebastián, quizás nunca habríamos descubierto a tiempo la verdadera fuente de la filtración de información hacia la constructora. Cada pieza de esta historia dependió de decisiones pequeñas, de conversaciones aparentemente sin importancia, de detalles que en su momento parecían insignificantes, pero que unidos formaron el camino hacia la verdad completa. Eso es algo que aprendí de manera muy profunda durante todo este proceso. La verdad rara vez llega de golpe, en una sola revelación dramática. Casi siempre se construye poco a poco, a partir de la paciencia de observar, de la valentía de preguntar y de la disposición de escuchar incluso lo que no queremos oír. También aprendí que el silencio, por bien intencionado que parezca, casi nunca protege a quien amamos de la manera en que creemos que lo hace. Rogelio pensó que callando sus sospechas sobre la constructora me evitaría preocupaciones innecesarias, pero en realidad ese silencio generó un espacio donde el miedo y la desconfianza encontraron terreno fértil para crecer. La honestidad, aunque incómoda en el momento, siempre resulta menos dolorosa a largo plazo que los secretos que se acumulan esperando el momento adecuado para salir a la luz. Otra enseñanza que me llevo de esta experiencia tiene que ver con la importancia de no juzgar apresuradamente a quienes amamos, basándonos solo en comportamientos extraños o cambios repentinos de actitud. Durante días interpreté el silencio de Rogelio como una posible señal de infidelidad, cuando en realidad respondía a una lucha silenciosa por proteger algo que consideraba sagrado, la memoria de su padre y el bienestar de toda una comunidad que dependía de esa tierra para vivir. Observar antes de concluir, escuchar antes de acusar y buscar pruebas antes de dejarnos llevar por el miedo resultaron ser herramientas mucho más útiles que cualquier reacción impulsiva. Por otro lado, la historia de Sebastián me dejó una reflexión distinta, relacionada con el peso silencioso de la vergüenza económica dentro de las familias. Muchas veces, quienes atraviesan dificultades financieras prefieren ocultarlas antes que pedir ayuda, temiendo el juicio de quienes los rodean, y ese silencio puede llevarlos a tomar decisiones cada vez más desesperadas, hasta terminar involucrados en situaciones que jamás hubieran imaginado al principio. Si en nuestra familia hubiera existido un espacio más abierto para hablar sobre dificultades económicas sin miedo al juicio, quizás Sebastián habría buscado ayuda de una manera distinta, evitando así el daño que terminó causando, tanto a la familia como a sí mismo.
Y finalmente, la historia de la carta encontrada en la Biblia familiar y el gesto tardío hacia Rosaura y su familia me recordó algo que a veces olvidamos en medio de la rutina diaria: los actos de generosidad, por pequeños que parezcan en su momento, dejan huellas que pueden atravesar generaciones enteras. El vecino que ayudó al padre de Rogelio y Teresa hace tantos años jamás imaginó que su gesto sería recordado décadas después, en medio de una crisis familiar completamente distinta, ni que terminaría siendo, de alguna manera, parte de la solución para cerrar un ciclo de gratitud pendiente. Hoy, cuando miro hacia atrás y pienso en aquella noche en la que vi a Rogelio esconder un sobre y un teléfono detrás de los libros de su padre, entiendo que ese momento, que en su momento me pareció el inicio de la traición más dolorosa de mi vida, terminó siendo en realidad el comienzo de una de las etapas más honestas y cercanas de nuestro matrimonio. No porque el proceso haya sido fácil, sino porque nos obligó a cada uno de nosotros a enfrentar verdades que durante años habíamos preferido evitar: el miedo de Rogelio a hablar sobre el duelo por su padre, la vergüenza silenciosa de Sebastián sobre sus problemas económicos, la deuda moral olvidada hacia la familia de Rosaura y mi propia tendencia a guardar sospechas en silencio en lugar de buscar respuestas directas desde el primer momento. Si algo puedo compartir con ustedes después de haber vivido todo esto, es que la desconfianza y el miedo crecen más rápido en la oscuridad del silencio que en la incomodidad de una conversación honesta, por difícil que ésta parezca al principio. Observar con calma, buscar la verdad con paciencia y, sobre todo, no permitir que el silencio se convierta en una costumbre dentro de nuestras relaciones más cercanas, son quizás las lecciones más valiosas que me deja esta etapa de mi vida. Con el paso de los años, esta historia se convirtió dentro de nuestra familia en una especie de referencia silenciosa cada vez que alguien atravesaba un momento difícil. Cuando Teresa tuvo que enfrentar más adelante una decisión complicada sobre su salud, recordamos juntos lo importante que había sido hablar con franqueza en lugar de guardar silencio, y esa vez, a diferencia de antes, toda la familia se involucró desde el principio, sin esperar a que la situación se complicara antes de compartirla. Rogelio, por su parte, empezó a visitar con más frecuencia la tumba de su padre, ya no cargando en silencio el peso de un duelo sin resolver, sino permitiéndose hablar abiertamente sobre lo que sentía, a veces incluso conmigo a su lado, algo que antes de todo este episodio jamás había ocurrido. Esa transformación, pequeña pero profunda, terminó siendo para mí una de las ganancias más valiosas de todo lo que atravesamos juntos. La finca sigue en pie, produciendo café cada temporada, sosteniendo a las mismas familias de jornaleros que dependían de ella antes de que comenzara todo este conflicto. Rosaura sigue viniendo a los almuerzos familiares de los domingos y su presencia, lejos de sentirse forzada, se volvió parte natural de nuestra vida en el pueblo. Sebastián, con mucho esfuerzo y tiempo, logró reconstruir una versión distinta de la confianza familiar, más cuidadosa, pero real. Y yo, después de todo lo vivido, aprendí que la verdad, por dolorosa que parezca al principio, siempre resulta más liviana de cargar que la sospecha sin resolver. Aprendí también que observar con calma antes de actuar, buscar respuestas con paciencia en lugar de dejarnos llevar por el miedo, y sobre todo, elegir la honestidad incluso cuando resulta incómoda, son las herramientas que realmente sostienen una familia a lo largo del tiempo, mucho más que cualquier propiedad o herencia material. A veces, cuando Marta viene a visitarme desde la ciudad, nos sentamos en el mismo corredor donde Rogelio me confesó aquella noche el peso del duelo que había cargado en silencio, y recordamos juntas todo lo que tuvimos que atravesar para llegar hasta aquí. Ella suele decirme que lo más valioso de esta historia no fue haber descubierto quién filtraba la información ni haber vencido legalmente a la constructora, sino haber aprendido, cada uno a su manera, a dejar de cargar solos con lo que nos dolía. Estoy de acuerdo con ella. Durante años en esta familia, cada uno guardaba sus propios miedos pensando que así protegía a los demás, cuando en realidad esa costumbre fue la que estuvo a punto de separarnos. También pienso mucho en Rosaura, en cómo una carta olvidada dentro de una Biblia pudo cambiar el rumbo de su vida y de la nuestra. Su abuelo nunca supo que aquel gesto de ayuda, hecho sin esperar nada a cambio, sería recordado tantos años después,
ni que terminaría abriendo una puerta hacia una amistad que hoy forma parte natural de nuestra rutina familiar. Eso me hace pensar en la cantidad de gestos silenciosos que hacemos día a día, sin saber si algún día alguien los recordará, sin saber si algún día esos gestos regresarán, de una forma u otra, a cerrar un ciclo que ni siquiera sabíamos que estaba abierto. Con el tiempo, dejé de ver aquella noche del sobre y el teléfono escondido como el peor recuerdo de mi matrimonio. Hoy la veo como el punto de partida de una versión más honesta de nuestra relación, una versión que quizás nunca habríamos alcanzado si todo hubiera seguido igual, escondido bajo la comodidad de la rutina y del silencio que dábamos por normal. Si esta historia les dejó alguna reflexión o si simplemente disfrutaron acompañarme en este relato, me encantaría que me lo cuenten en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, donde les traeré una nueva historia. Gracias por escucharme hasta el final.